Ok, ahora vamos a hacer a Trapito. Creo que se llama Trapito. Es de la muñequita de Lilo y Stitch. Es la muñequita más bien de Lilo. Es en un tono como azul turquesa o verde turquesa, algo así raro. Pero en la caricatura sale en tono verde. Entonces ahí los dejo en su criterio de qué color quieren ponerle. Porque la verdad yo lo vi en verde en la caricatura. Pero la foto donde lo voy a sacar está en un como azul turquesa o un verde turquesa. No sé si existe ese tono, pero miren. Es más o menos este tono. Este tiende más a verde. No entiendo por qué en la cámara se ve como azul, pero no es azul, es verdoso. Vean. Vean. Este sí es azul, pero este es como verde. A ver si al rato se ve mejor. Es el tono que voy a usar para el cuerpo. El amarillo para las greñitas, para el cabellito. El negro para detalles como boca, costuras y todo eso. El blanco es un ojo. Y el que es como rosa, palo de rosa un poquito, es un carne un poco más oscuro. Ese lo vamos a ocupar para hacer el moño, ¿ok? Porque lleva un moño la muñequita. Entonces, vamos a usar estambre angorita. Quiero que quede el muñeco entre 25 centímetros, más o menos. Y voy a utilizar un gancho. Espérenme, ¿dónde está el gancho? Un gancho del número 3. A ver. Aquí está. Gancho del número 3. Ahí está. Y espero me salga. Y vamos a comenzar. Voy a comenzar con la cabeza. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Cierro con un punto deslizado. Si se me olvida, todas las vueltas las subo con una cadena y las cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. ¿Ok? Son 6 aumentos y me da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a tejer un punto bajo, un aumento. Un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a tejer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 voy a tejer 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y un aumento. Lo tejo 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, va 1, 2, 3, 4 y un aumento. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 7, 2, 4, 6, 7, sí. Vamos a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento.
5 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 8 vamos a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 9 vamos a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 52 puntos. 7 puntos bajos, un aumento y regreso. Ok, de la vuelta 10 a la 20 vamos a tejer punto por punto. Voy a marcar porque yo siempre me pierdo. Y entonces, ok, punto por punto, lo tejo y regreso. Los invito a que se suscriban al canal. Espero les gusten mis demás tutoriales que se encuentran en la sección de videos. Dale ahí y te aparecen todos mis tutoriales, porque a veces no salen todos en mi portada del canal. Entonces ahí entras y está todos los tutoriales que gustes. Y espero te suscribas y le des a la campanita para que cada vez que suba un video les avisen cuando ya esté listo. ¿Ok? Y les doy gracias a todos los que ya son mis suscriptores. Gracias por su apoyo. Y espero que las recomendaciones, los pedidos que me hacen, me tengan paciencia, porfa. Voy haciéndolos de poco en poco porque tengo muchos formados. Y entonces le debo un Teletubby, debo un muñeco raro que no me ha salido. La chica me pidió un muñeco raro que es como cuadrado, bien raro. No me ha salido, tenme paciencia. De veras que está muy difícil. Espero que me salga pronto. Y una chica también pidió Teletubbies. Me pidieron unos frutos del diablo. Creo que sí se llaman así. Tampoco me han salido. Estoy tratando de tranquilizarme para que me salgan. Pero ténganme paciencia. Así los hago, nada más que ténganme mucha paciencia. ¿Sale? Entonces tejo de la 10 a la 20 y regreso. Ok. En la vuelta 21 voy a tejer 7 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5, 6, 7 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ay, me vi algo, pero no. Pensé que tenía una cortadura y no. Ok, lo voy a hacer 6 veces y me va a dar un total de 52 puntos. Los tejo y regreso. Vuelta 22. Voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 23 voy a tejer 3 puntos bajos, una disminución. Y luego 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y una disminución. 5 veces. Y como empecé con 3 puntos bajos, termino con 2 puntos bajos y me dan 36 puntos bajos. Los tejo
y regreso. 4, 5 y una disminución. ¿Ok? Vuelta 24. Vamos a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. En la vuelta 25 voy a hacer 3 puntos bajos, 3 y una disminución. 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Vayan rellenando para que les quede bonito. Ahí está. Lo tejo y regreso. En la vuelta 26 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, lo voy a dejar hasta aquí. Voy a dejar algo de estambre para unirlo al cuerpo. Y ok. Voy a quitar el marcador. Y vean, ya quedó la cabeza. Voy a hacer una corrección, pero yo creo que lo pongo ya al principio del video. Es que estoy viendo la foto y sí es este tono más o menos de la foto, pero estoy viendo que en la caricatura es color rosa. Entonces voy a ponerle un rosa al moño. Voy a ponerle como que está más ad hoc a la caricatura. Entonces voy a cambiar ese tono y necesito rojo porque lleva un collar en tono rojo, ¿sale? Pero lo demás vamos bien. Entonces vamos a comenzar el cuerpo y regreso. Ok, vamos a empezar el cuerpo. El cuerpo lo voy a empezar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 3 vamos a hacer un punto bajo, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 voy a tejer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Eso que oyen es mi perrita tomando agua, que hasta acá se oye. En la vuelta 5 voy a tejer 3 puntos bajos. Ay, espérame. Ahí está. 3 puntos bajos y un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 30 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a tejer 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y me da un total de 36 puntos. Los tejo y regreso.
¿ok? Ok, en la vuelta 7 voy a tejer 5 puntos bajos, 3, 4, 5, un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 8 voy a hacer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Los tejo y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 19 vamos a tejer punto por punto. Ok, no hay pierde, tejo punto por punto, pero dejen marco porque yo me pierdo. Voy a marcar, las tejo y regreso. Son 10 vueltas y cada vuelta la vamos a tejer con 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 20 voy a tejer 6 puntos bajos, una disminución. 6 puntos bajos, una disminución 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. Aquí va la disminución y sigo. ¿Ok? En la vuelta 21 voy a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y una disminución. 5 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 22 voy a tejer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 23 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. 3 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 24 voy a tejer 2 puntos bajos. Ahí está. 1, 2 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? 2 puntos bajos, 6 veces, bueno, con una disminución y regreso. ¿Ok? Vayan rellenando para que quede bonito. Ok, vamos a rematar y dejo corto porque dejé largo en la cabeza. Miren, va así. ¿Ok? Entonces, voy a rellenar un poquito la cabeza y vamos a seguir con los brazos y las piernas. Ahí está. Vamos a hacer los brazos. Entonces, vamos a comenzar. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Lo cierro con un punto deslizado. Ok. Luego, en la segunda vuelta voy a tejer
un punto bajo, un aumento, 3 veces, y me va a dar un total de 9 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a tejer 2 puntos bajos, un aumento, 3 veces, y me va a dar un total de 12 puntos. ¿Ok? De la vuelta 4 a la 10 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Ok, vamos a hacer esto. En la vuelta 11 voy a tejer un punto bajo, una disminución, 3 veces, y me va a dar un total de 9 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 12 voy a tejer punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y ya terminamos el bracito. Vamos a tejer otro igual y le vamos a dejar bastante estambre para unirlo al cuerpo. ¿Ok? Ahí está. Dejo bastante estambre. Ahí está. Lo voy a rellenar un poco más. Hacemos el otro bracito y regreso. Ahí está. Ok, voy a tejer las piernas. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas y en la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta voy a tejer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 a la 10, no, en la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Los tejo y regreso. Ok, de la vuelta 5 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 11 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 12 voy a tejer un punto bajo, una disminución, 6 veces y me va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, ya la terminé. Vamos a rematar, pero voy a dejar estambre para unir. Rellénenla bien y vamos a hacer otra más, ¿sale? Ok, ahora lo que vamos a hacer son los cabellitos y lo voy a hacer en tono amarillo y vamos a comenzar. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas.
En la segunda cadena haré 4 puntos bajos. Son 2, 3, 4. Y cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta haré un punto bajo, un aumento. 2 veces. Y aquí va el otro aumento. Y nos va a dar un total de 6 puntos. Después, en la vuelta 3, hago 2 puntos bajos, 1, 2 y un aumento. Lo hago 2 veces y me va a dar un total de 8 puntos. Los tejo y regreso. De la vuelta 4 a la 10 vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, hice 2 vueltas más, es hasta la vuelta 12 y vamos a tejer 3 más de estos, ¿sí? Entonces, los vi muy cortos a la vuelta 10, entonces por eso decidí agregar 2 vueltas más. Entonces, los tejo y regreso. Ok, ya hice los 4 cabellitos de la muñeca. Entonces, ahora vamos a hacer el moño. El moño lo voy a hacer en rosa. Escojan el tono de rosa que gusten. Es que había escogido el otro tono, pero no, como que este se ve mejor. Entonces, vamos a comenzar haciendo 40 cadenas. A ver si me salen. Las tejo y regreso. Ok, hice las 40 cadenas y voy a hacer más 2 cadenas más. En la tercera cadena voy a comenzar tejiendo un punto alto. Voy a tejer 40 puntos altos durante punto por punto. ¿Ok? Entonces los tejo, lo dije mal, ¿verdad? Voy a tejer puntos altos por punto, por cada punto que tejí, por cada cadena. Me va a dar un total de 40 puntos altos. Ahora sí, ya lo expliqué bien. Lo hago y regreso. De la vuelta 2 a la 6, no vamos a hacerla a la 6, sí. A la vuelta 5 vamos a tejer punto por punto. Cada subida es con 2 cadenas. Voy a hacer 5 vueltas. Aún no estoy muy segura, pero hago 5 vueltas para no pasarme. De todas maneras, les voy indicando en el video. Entonces, las tejo 5 vueltas. Le di vuelta al tejido y empecé a tejer punto por punto. Subo con 2 puntos bajos, con 2 cadenas, perdónenme, con 2 cadenas y punto por punto. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya terminé 4 vueltas. En las 5 todavía ya era mucho, ya era exageración. Entonces, ok. Voy a rematar, pero voy a cortar un poco de estambre. O sea, voy a dejar un poco de estambre para unirlo. Perdónenme. Voy a tejer 10 cadenas. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 11, 12. Vamos a agregar 2 más. Más una. Y voy a hacer un punto bajo por cada cadena. ¿Sí? Entonces son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Ok? Ok, voy a hacer esto. Esto lo dejo detenido. Vamos a unir con aguja de caneva la bandita que hicimos.
¿Ok? La orilla la uniré. Lo voy a unir y regreso. Ok, una vez que ya esté unido, vamos a hacer esto. Agarramos o tomamos la parte que habíamos tejido de 10 puntos y lo vamos a rodear así. Y ven donde empezamos, ahí voy a clavar el gancho. Y voy a hacer un punto deslizado. ¿Ok? Hago otro punto deslizado en la parte de la orilla de la tirita con la otra tira. Y hago otro punto deslizado. Y ahora voy a rematar. ¿Ok? Y vean. Y va a quedar así. Queda así el moñito. Y vamos a hacer esto. Voy a ir uniendo, pero antes de unir, vamos a hacer, vean, sí queda el tamaño. Vamos a unir, vamos a hacer el collar. Esta muñequita lleva un collar rojo y voy a hacer, me parece que serán como 40 cadenas o 30. Las mido y regreso. Voy a hacer 30 cadenas y regreso. Ok. Están 30 cadenas. Voy a hacer 5 más. 33, 34, 35. Más una. Ah, no es cierto. 35 cadenas. Voy a cerrarla. Vean cómo. Con un punto deslizado. Y voy a subir con una cadena y voy a tejer ahí mismo un punto bajo y en lo que sigue voy a tejer 35 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, voy a cerrar el círculo con un punto deslizado. Voy a rematar y ahora sí vamos a unir. La parte más pequeña es el cuerpo y la más grande es la cabeza. Pero necesito poner el collar antes de unir el cuerpo con la cabeza. ¿Ok? Entonces, lo dejo aquí y uno el cuerpo con la cabeza, así. ¿Ok? Lo vamos a unir punto por punto porque quedaron 18 puntos, me parece, de cada lado. Entonces, ¡ay! Se atoró esto. Vamos a hacer esto, lo uno y regreso. Pero quiero enseñarles cómo unir. Ok. El punto de inicio va a empezar donde termino este. ¿Ok? Entonces, agarro una cadena y agarro la cadena de acá. ¿Sí? Punto por punto. Lo uno y regreso. Ok, ya quedó. Vean. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar los piecitos aquí. ¿Ok? Los pego igual que, a ver, los voy a pegar en la vuelta 2, 4, 5. Desde las 5 de abajo para arriba, le empiezo a pegar
y la otra tiene que estar igual, ¿ok? Entonces los pego y regreso. Ok, ahora vamos a pegar los brazos. Vean, ya quedaron así. Entonces voy a pegar los bracitos así. Uno y acá el otro. ¿Sí? Entonces los pego y regreso. Van a ser como 2, 4, 6 vueltas de diferencia más o menos entre la pierna y el brazo, ¿ok? Lo pego y regreso. Ok, ya quedó. Entonces, vamos a pegar, dejen veo la foto. Vamos a pegar primero las cuatro greñitas. Las voy a tratar de pegar juntas, así, y luego los pegamos arriba. Creo que es más fácil y les voy a quitar un poquito de relleno para que pueda yo unir. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Voy a dejar uno con la tirita de... Ok, estas las voy a cortar cortas. Y con esta dejo 3 cortas y una larga. Entonces, voy a unir una por una. ¿Ok? Guardo esto y hago esto. Espérenme. Ahí está. Hago esto. Voy a unir estas 2 tiras. Entonces, aquí puedo hacer esto, unir la otra tira. Y lo pego aquí. Así. Ok. Agarro un pedacito del otro. Y este lo paso para el otro lado. Para este lado. Y vean. Hago lo mismo. Escondo esto. Y lo doblo. Y hago lo mismo. ¿Ok? Ok, una vez que ya esté unido así, voy a hacer esto. No estoy interesado, muchas gracias. Hasta luego. En la parte de en medio voy a pegar los 4 pelitos. Entonces, hago esto. Pellizquito arriba, abajo, pellizquito arriba. Y voy uniendo. ¿Ok? Lo uno y regreso. Ok, ya quedó. A ver, ahí está. Entonces, ahora vamos a pegar el moñito. El moñito va a ir así. ¿Ok? Entonces, voy a coserlo con el mismo hilo de acá, del mismo tono. Y lo voy a unir a esta parte. ¿Ok? Ok, vean, ya quedó. Este lo voy a cortar. Y ya quedó. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ponerle los ojitos, que es uno blanco, que para eso queríamos el hilo blanco. Necesito botones. Los botones también los tengo ya.
esos los pueden ir comprando. Yo compro de varios tamaños por cualquier cosa. Entonces, vamos a buscar un botón grande. Necesito un botón grande, pero no, está muy grande. No, miren, sí queda. Y voy a hacer el blanco. Y me falta un botoncito de este lado. Ese botón, a ver, lo voy a poner así. ¿Ok? No tengo negro completamente. Es que tengo de estos, pero voy a ver cuál de los dos le dejo. Ay, perdónenme. Es que tengo el botón blanco y el botón negro. Entonces voy a ver eso si se queda mejor así. Va por aquí. O ponerle este. Creo que me gusta más el otro negro. Y le voy a poner el botón blanco en vez de hacerlo tejido. Si no lo tienen el botón blanco, les sugiero que hagan voy a enseñárselos para las chicas que no tienen el botón blanco. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Después, en la segunda vuelta, voy a hacer un aumento en cada punto. ¿Ok? Son 6 aumentos, nos da 12 puntos. Ay, perdóname. Es que salía el aire frío y eso como me pega. Ok. Sale. Lo cierro. Y en la vuelta 3 voy a hacer un punto, un aumento. Un punto, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. ¿Ok? Los invito a que se suscriban. Porfis, regálenme una manita arriba. Eso me ayuda muchísimo. Y déjenme un comentario. Eso también ayuda a mi canal para que lo recomienden más YouTube y crezcamos más. Ok. Sale. Ya terminé. Ay, perdonen el ruido. Es que me están poniendo mi tinaco. Y entonces por eso se oye el ruido en el techo. Ok. Cerramos. Y va así. En lo personal me gustó más el botón. Pero, miren. Yo pondría mejor el botón. Y vamos a coser una boquita aquí. Entonces, eso sí se los dejo al último para que ya vean cómo va. Y cómo vamos a hacer la boquita con rojo y con negro. La boquita va como en negro. Bueno, no es como va. Va en negro y va una onda así. Y miren, es que me gustó más así. Y entonces, el botoncito va pegado aquí arribita, a un ladito. Y los pego con silicón. Aquí, en voy a coser con estambre blanco. Así, lo voy a pasar. A ver si pasa con la aguja de caneva. Veo si pasa. Sí, sí pasa. Entonces, lo voy a coser como si fuera cruz. Ahí está.
no, es al revés volteado. Ok, hago esto y lo paso 2 veces y lo paso aquí. Vean. Ok, y entonces esto lo corto. No importa que lo dejen así porque voy a pegar el botón. Y vamos a hacer la boquita. Entonces, primero pego los ojos y luego la boquita. Ok, miren, los estoy dejando secar tantito para que no se muevan mientras hago la boquita. Vamos a hacer el contorno de la boca con negro y las costuras con rojo. Vamos a ir de aquí una línea abajo de los ojos y vamos así. Y llego acá. Lo que podemos hacer es marcar el estambre. Pero es que luego no se los recomiendo mucho porque si nos equivocamos, ya quedó marcado y entonces es donde la vamos a regar. Miren, voy a agarrar donde empieza el botón, ¿ok? Voy a acercar la cámara. Ay, no tanto. Ahí. Entonces, voy a ir punto por punto para que no haya bronca. Voy a esconder esto y voy a hacer esto. Ok, vamos a darle la forma. Ahí está. Luego me voy para acá. Hago 2 líneas aquí. Luego subo. Y trato de llegar también a la misma línea. Esto sí tiene que estar aquí. Entonces busco llegar a la línea donde estaba esto. Y entonces hago esto. Si no les gusta, ya les enseñé cómo deshacer las líneas. Tienen que quitar la aguja y volverlo. Vean, a mí ya no me gustó. Entonces, le hago así. Se ve muy recta, entonces aquí me precipité. Me voy hasta acá. Y entonces vuelvo a ensartar. Y esto es así. O sea, hasta que te guste cómo va quedando la boquita, la vas bordando. Si no, la deshaces y vuelves a empezar, ¿sí? Entonces empiezas. Ay. Y aquí me voy para acá. Y aquí sigo las líneas. Sigo la línea. Y aquí bajo. Luego vuelvo a bajar. Y aquí me voy recta. Y vean, todo es así como al tanteo, porque sí, está muy complicado el coserla. Y llego aquí, al último. ¿Ok? Aquí me falló, miren.
aquí tiene que ir más abajo. Entonces desbarato y vuelvo a hacerlo. Entonces ya más o menos les dije cómo es la forma. Y vean, yo desbarato tan fácil así. Y así lo tengo que hacer porque si no, me equivoco. Y aquí siento como que está muy corta. Entonces la voy a mejorar y regreso. Ok, espérenme. Ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer puntaditas rojas que atraviesen los labios. ¿Ok? Entonces, van a atravesar de forma perpendicular los labios. Pónganlo así al azar, conforme vayan viendo dónde necesita y váyanlo haciendo. ¿Ok? Lo coso, así como Frankenstein, y regreso. ¿Ok? Ok, ya quedó. Vean. Espero que les haya gustado mi tutorial. Compartan, suscríbanse. Regálenme una manita abajo, arriba, digo arriba, porque, bueno, si no les gustó, ni modo, pero si me gané la manita abajo, ni modo, pero es la muñequita de Lilo. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente tutorial.